Bienvenido, estimable psicotuber, a nuestra sección acostumbrada a psicobiografías. Ya entramos en la parte de la psicología social, así como se los habíamos anunciado en un intro video previo, pues ya terminamos los de pruebas psicológicas y estudios de la inteligencia y demás. Así que vamos con Gustave Le Bon, quien es el padre de la psicología social, aunque también fue filósofo y sociólogo y así. Entonces, él se especializó por las masas, la psicología social, como vemos en esta frase. Así que vamos entrándole poco a poco al tema. Gustave Le Bon, 1841-1931, fue un sociólogo y médico francés conocido por sus influyentes teorías sobre la psicología de masas y el comportamiento social. Nacido en Nogent-le-Rotrou y educado en París, Le Bon inicialmente se dedicó a la medicina, publicando varios textos médicos antes de centrarse en las ciencias sociales. Entre sus obras más destacadas se encuentra La multitud, un estudio de la mentalidad popular donde exploró cómo los individuos en las multitudes a menudo actúan con unanimidad, emotividad, desvinculados de la racionalidad individual. Teorizó que las multitudes podrían cobrar vida propia, lo que podría dar lugar a una mentalidad colectiva que influye en las acciones y crisis sociales. Ok, esto es sus datos de nacimiento, pioneros de la psicología, como ya dijimos, en Francia, psicólogo, sociólogo, muy médico francés, este, en una familia burguesa, funcionarios, juró escapar del sofocante ambiente rural, 19 años se mudó a París, nunca regresó, estudió medicina en el Hotel Dieu de París y entre 1862 y 1873 publicó 7 libros médicos. Para 1875 había obtenido independencia financiera y continuemos aquí. Las ideas sobre la raza y la inteligencia, aunque convertidas, sugerían una jerarquía entre las diferentes nacionalidades y se asociaba y una asociación entre los rasgos craneales y la inteligencia percibida, que era parte de lo de tomar en cuenta la frenología, el darwinismo social, el pragmatismo, todo eso era muy de su época. Sus perspectivas sobre la mente inconsciente y el contagio mental anticiparon teorías psicológicas posteriores, atrayendo el interés de figuras políticas a principios del siglo XX. A pesar de su reconocimiento, Le Bon experimentó rechazo social en la sociedad parisina y sus visiones pesimistas sobre la humanidad culminaron en una sensación de aislamiento. Sus escritos, si bien arraigados en la ética científica de su época, han sido criticados por sus implicaciones y han tenido un impacto duradero en el pensamiento político y de masas. Ya dijimos sus principales datos y Le Bon es conocido principalmente por su trabajo en psicología de masas, pero algunos aún lo recuerdan no siempre de forma favorable por su trabajo sobre la mente inconsciente, sus escritos sobre medicina y sus controvertidas teorías sobre la raza y sus libros de antropología y arqueología, su tratado sobre el entrenamiento de caballos y sus exploraciones sobre la luz negra y la equivalencia de materia y energía, como, como físico o alquimista casi, y sus escritos sobre la composición del humo del tabaco. Que continuamos. Mm, sus características físicas personales: hombre atractivo, de frente amplia, ojos oscuros, aspiraba a ser aceptado en la sociedad parisina, fue rechazado repetidamente, profundo pesimismo sobre la humanidad y nunca se casó. La multitud, un estudio de la mentalidad popular. Psychology des Folies de 1895, su obra más influyente sobre el comportamiento de masas, exploró cómo los individuos en multitudes actúan con unanimidad y emotividad desvinculados de la racionalidad. Y entre sus primeros años de vida, Gustave Le Bon nació en una familia burguesa de funcionarios en la ciudad agrícola de Nogent-le-Rotrou, cerca de Chartres. De niño juró no seguir los pasos de su padre y su abuelo, como haría su hermano George, sino escapar de lo que consideraba el sofocante ambiente rural
de su ciudad natal. A los 19 años, tras finalizar sus estudios del liceo en Tours, Le Bon se mudó a París y nunca regresó. Tras 6 años en el hotel interno en el Hotel de París, Le Bon obtuvo su licencia para ejercer medicina, una vocación para la que sentía escaso entusiasmo. Sin embargo, entre 1862 y 1873 publicó 7 libros médicos que abordaban temas que abarcaban desde fiebres y herencia hasta fisiología y urología. Su interés médico comenzó a centrarse en la patología e inevitablemente estableció conexiones entre las patologías del cuerpo y las patologías de la sociedad. Los libros de Le Bon, que gozaban de gran popularidad en la Francia de su época, solían tener múltiples ediciones para 1875. Le Bon había obtenido suficientes ingresos gracias a ello como para no tener que trabajar. Le Bon, un hombre atractivo, dijimos que sus atractivos, su frente amplia, ojos oscuros intensos, aspiraba a ser aceptado, rechazado. Sus libros le trajeron considerable y sus logros considerable atención. Era un Don Juan, nunca se casó, posiblemente por su profundo pesimismo y sus ideas sobre la inferioridad de las mujeres interferían en sus relaciones. Durante los años de formación de Le Bon, la Francia intelectual aplicaba principios científicos a todo, lo que dio como resultado los resultados como la modelación de la teoría de la literatura de Émile Zola, de Roman Experimental, 1880, la novela experimental basada en la introducción del estudio de la medicina experimental de Claude Bernard, 1865, introducción al estudio de la medicina experimental en 1927, un libro que también influyó en Le Bon, utilizando métodos experimentales para estudiar las características craneales de personas de diversas razas, como la frinología y lo que había de criminología desarrollándose en esos tiempos, así como para entrenar caballos. Le Bon comenzó a transferir sus ideas de estas diversas áreas a sus naciones sobre la raza. Aunque suene muy Terian, dijo. Mm, y continuamos aquí. Este, espera, aquí, seguimos, perdón, llegamos en este. Teoría de las masas, características, unanimidad, emocionalidad, mecanismo inconsciente. Las masas actúan con unanimidad. Quien se desvía deja formar parte. La intolerancia y sensación de absoluta rectitud. Acciones repentinas, cambios sin previo aviso, visión unilateral de los asuntos. Que es como lo que se dice este, de esto, de que los gobiernos y de Europa de los años 30 y de esas dictaduras se valieron mucho de esto, de este tipo de ideas. Lo analizaba Carl Jung y Wilhelm Reich. Y teorías controversiales sobre la raza, surgió jerarquías entre diferentes nacionalidades, asoció aspectos craneales, inteligencia percibida, muy de la frenología, sí, mediciones craneales, examinó 42 cráneos de hombres famosos, era cuando se usaba para medir la inteligencia, la personalidad y la vocación, y si era criminal o no. Intentó correlacionar el tamaño craneal con éxito, muy común entre los frenólogos, era hijo de su tiempo, como diríamos. Las teorías hoy son consideradas pseudocientíficas. Eso sí, continuemos por aquí. Una vez que alcanzó la independencia financiera, Le Bon se entregó a su pasión de toda la vida, viajar recorriendo extensamente Europa y también partes de África. Entre 1888 y 1895 publicó importantes libros sobre las civilizaciones de los países árabes y de la India, así como uno sobre cómo aplicar los principios fotográficos a la cartografía. Sin embargo, sus libros más impresionantes en este periodo fueron The Home and the Societies, Les Origins of the Story, en 1881, Les Lois Psychologiques de Revolution des Peuples, 1894, Psychology of People, Psicología de los Pueblos, Psicología de las Masas, el Psychology des Folies,
de las mesas, The Crowd, The Story of Popular Mind. Esos fueron en 1898, 95 y 96. Además de inventar aparatos de diversas ramas de la medicina, Le Bon inventó aparatos para realizar mediciones craneales y en yacimientos antropológicos. Al medir los cráneos en diversos pueblos y generacionales, llegó a generalizaciones sobre la aparente correlación entre la inteligencia y las características de la cabeza. Estas generalizaciones lo llevaron a teorizar que algunas razas son superiores a otros. Aunque Le Bon utilizó el término "raza" para indicar nacionalidad en lugar de limitar su significado a su definición antropológica más aceptada, en los tres libros citados articuló algunas de sus teorías más influyentes sobre la raza. Entonces, sus teorías sobre la psicología de las masas fueron ampliamente aceptadas y aplaudidas por Hitler, Mussolini, Lenin, podemos decir Stalin y todos los que se hayan comprometido con esa época y parte de esa historia. En mi lucha de Hitler refleja el lenguaje y filosofía de la multitud. Las masas, al destruir el viejo orden, preparan el surgimiento de uno nuevo. Y continuemos por aquí. Vamos a seguir con este. Ajá. Ok, Le Bon se interesó profundamente por el inconsciente humano. El freudismo estaba en el aire, aunque sus teorías en muchos aspectos evocaban el inconsciente colectivo. Carl Jung, a quien Le Bon antecede más que el de Sigmund Freud. Le Bon negaba la idea de racionalidad en los asuntos sociales. Sostenía una teoría del contagio mental que actúa la locura inducida, la folia que actúa constantemente sobre el inconsciente, una idea que desarrolló mientras entrenaba caballos y que aplicó a la raza humana. Tan poderoso le parecía el inconsciente a Le Bon que creía que tanto los individuos como las sociedades enteras respondían a él en lugar de a medios más racionales para afrontar problemas o crisis. Cuando Le Bon aplicó su visión mecanicista del comportamiento humano al comportamiento de las masas, planteó preguntas de gran interés para quienes gestionaban personas. Figuras como ya dijimos, Hitler, Mussolini, Lenin, admiraron mucho a Le Bon, ya lo que citamos en que hizo en la lucha para como el pensamiento filosófico, tanto para el lenguaje como para la filosofía. Un libro entre 1925 y 27, el de Mi lucha de Hitler, particularmente atractiva para los revolucionarios, es la afirmación de Le Bon que las masas destruyen el viejo orden y preparan el surgimiento del nuevo. Como ya lo mencionamos, la multitud presentó la exposición más completa de ideas de Le Bon sobre el comportamiento de las multitudes. Paradójico, ¿no? Según él, su evaluación, o irónico más bien, según su evaluación de las características de las multitudes, las personas en masa actúan con unanimidad. Cualquiera que se desvíe deja de formar parte de la multitud y las consecuencias de tal desviación suelen ser características, sobre todo en épocas de histeria nacional. Los principales resultados de la unanimidad en las multitudes son la intolerancia y una sensación de absoluta rectitud. Le Bon creía en que las multitudes cobran vida propia, a menudo desvinculada de las ideas individuales de sus miembros. A medida que la multitud se acelera, su energía se ve alimentada por una percepción de poder colosal. La masa tiene vida social, por decirlo de esa forma. Una segunda característica del comportamiento de las masas es la emocionalidad. Esto es lo que Le Bon denomina la característica femenina de las masas. Resulta que en acciones repentinas puede cambiar sin previo aviso, suele bastarse en una visión unilateral no equilibrada de los asuntos que han motivado la acción de las masas, dado que su jerarquía y la superioridad de las personas Dado que en su jerarquía la superioridad de las personas, Le Bon sitúa a las mujeres, los niños, los perturbados, los socialistas y los sexualmente perversos en los últimos puestos. No sorprende que etiquete las características emocionales de las masas como femeninas. Ujú. Entonces, habíamos dicho que también que escribió 28 libros durante su vida: arqueología, antropología, luz negra, equivalencia, materia, energía.
catador, entrenamiento de caballos, aplicación de principios fotográficos a cartografía, medicina inconsciente, medicina y fisiología. Y continuemos. Estos ya los mencionamos: psicología del food, psicología de la Grande Guerre, bases científicas de una filosofía de la historia. Continuemos por aquí, para seguir. La tercera característica que presentó Le Bon es que el comportamiento de las masas es puramente mecánico y surge de una reacción fundamental del inconsciente. Esto era porque ellos vivían algo como entre lo cartesiano y newtoniano. Entonces, veían las cosas como de reacción, acción y mecánico, porque cuando todavía se respiraba algo del legado de Descartes, que no desapareció del todo, se decía que el ser humano mecánico, como un mecanismo y alma y cuerpo separados y esas cosas. Bueno, sí, puramente mecánico, y surge una reacción fundamental del inconsciente, reacción, acción, reacción, y todo esto contaba en esas épocas. El inconsciente hace que los miembros de las masas sean extremadamente receptivos al liderazgo, que puede impulsarlos a tomar acciones repentinas que surgen de la segunda característica, la emocionalidad. También recordemos que estaban en tiempos de la industrialización y se dio la producción en masa, las cosas así, los trabajos en masa, todo esto. Luego el Taylorismo, masificado y cientificado. Le Bon sostuvo que la psicología de masa se aplica tanto a multitudes desordenadas incitadas por un problema, como organismos como legislaturas, grupos religiosos, grupos regionales y naciones enteras. La multitud refuerza las creencias provisionales de los individuos, les otorga una fuerza basada en reacciones primitivas más que en la racionalidad. León aplicó sus teorías a la comprensión de la psicología de la Primera Guerra Mundial. En Enseignements Psychologiques de la Guerra Européenne, 1915, la psicología de la Gran Guerra, 1916, intentó sustentar sus observaciones posteriores señalando que los soldados se separan que se separan de sus unidades, pierden su valor porque pierden la mentalidad de masa necesaria para la motivación, todo lo de psicología de grupos y esto. Observó además que estos militares aislados solían recuperar su valor al unirse a sus propios grupos, pero que este no regresaba al unirse a grupos menos familiares, presumiblemente porque estos últimos estaban impulsados por un inconsciente diferente, un inconsciente grupal, colectivo, familiar, familiarizados. ¿Vale? Aunque León creía que en ciertas circunstancias los individuos pueden transformarse en una multitud que actúa con una mente colectiva, no especificó en ningún momento cuáles son estas circunstancias. Se podría especular sobre el comportamiento de las personas que se enfrentan a un peligro inminente, como quienes se encuentran en un barco que se hunde, o de quienes se ven arrastrados a una acción como una violación en grupo, que podría no reflejar con precisión los patrones de comportamiento de cada individuo del grupo. La psicología de los pueblos, en la que León establece sus jerarquías que colocan la raza anglosajona, el uso que León hace de la palabra es limitado por encima de los latinos, tiene atractivo para los racistas, muy del darwinismo social. En su jerarquía es el de los sexos. León coloca a los hombres muy por encima de las mujeres. Antes de la publicación de este libro, León había examinado y medido los cráneos de 42 hombres famosos recopilados en el Museo de Historia Natural de París. Esta investigación le indicó que los hombres más brillantes y exitosos tenían los cráneos más grandes, lo cual no tiene realmente ahora nada que ver, ni tiene sentido. Observó que el cráneo de un general que era derrotado con frecuencia medía 1510 centímetros, mientras que el cráneo de uno que casi siempre caía victorioso medía 1725 centímetros, cosa que no tomó en parte lo de lo social ni los factores individuales tampoco y circunstanciales. Intentó generalizar sobre el comportamiento criminal a partir del examen de los cráneos de los criminales, muy en boga, y descubrió que en la parte posterior de los cráneos criminales, donde supuestamente se centran las pasiones, estaba hiperdesarrollada.
El significado: Gustave Le Bon falleció justo cuando el nazismo estaba en auge en Alemania, y es innegable que la base teórica de este devastador movimiento político tuvo algunas raíces en las opiniones de Le Bon y otras similares. Sin embargo, gran parte de la obra de Le Bon fue producto de una mente altamente organizada, muy influenciada por la sociología positivista de Auguste Comte, el enfoque experimental de la medicina de Claude Bernal, las teorías evolutivas de Charles Darwin y la nueva psicología de Freud, principalmente no tanto Darwin, el darwinismo social que surgió como respuesta a ello. Bueno, Freud, Jung, pero bueno, León escribió 28 libros durante toda su vida y se mantuvo estuvo activo escribiendo hasta el año de su muerte. Cuando se publicó su último libro, Las bases científicas de una filosofía de la historia, en 1931, la mayoría de sus intereses es verdaderamente notable, al igual que en su nivel de dominio en una amplia variedad de temas. La misantropía que general de Le Bon manifestaba incluso en su primera infancia, se vio intensificada por el rechazo social que sufrió al abandonar su comunidad natal para irse a París. Le Bon murió aislado a pesar de su correspondencia con figuras ilustres como Albert Einstein, Henry Bergson, Jean-Gabriel Destardes y otros. Las fotografías de Le Bon años posteriores muestran a un hombre calvo con una barba rala que le llega como hasta la mitad del pecho, y se muestra sereno, como si contemplara a toda la humanidad desde arriba. Vamos a ver, su bibliografía: Clemens Georges, Francia frente a Alemania, discursos, artículos traducidos por Ernest Hunter Wright, Nueva York. El Sutton, a pesar de su antigüedad, el libro de Clemenceau ofrece interesantes perspectivas sobre el efecto de la sociedad, las teorías de Le Bon sobre la Primera Guerra Mundial, las nociones de superioridad racial, el efecto del aislamiento social en las personas, en particular en los militares, tal como las detalla Le Bon, tuvieron una profunda influencia en Clemenceau. Ledger, lector de una historia cultural, Ledger, Charles Rogers, Lux Rux, Oxford University Press, 2200, colección de textos no literarios durante la última década del siglo XIX, y el ensayo Le Bon, La mente sobre las multitudes. A ver, Maurice Lucien, Psicología de las masas y la guerra, 3 de agosto del 18, este artículo ilustra con seriedad que se tomaron la teoría de Le Bon y sus libros de 1916 al 17 sobre la psicología de la Primera Guerra Mundial. Su perspectiva es muy a la izquierda de la de Le Bon, pero no puede repudiar ampliamente la lógica inherente de gran parte de sus escritos sobre el tema. Neymar y Joe, La luz negra de Gustave Le Bon, estudios sobre física y filosofía en Francia de finales del siglo. Estudios históricos de ciencias físicas 4, 1974. Este artículo muestra cómo Le Bon, en plena decadencia de la física clásica, abordó algunos problemas de la luz y la termodinámica en que otros, como Max Planck, encontraron fascinantes casi al mismo tiempo. Artículo que revela la increíble avidez del conocimiento de Le Bon y lo relaciona con acontecimientos de la sociedad francesa de su época que moldearon su pensamiento. Ni Robert, a los orígenes de la psicología de las masas, Gustave Le Bon, Crisis de la democracia de masas en la Tercera República, Beverly Hills, California, Sage, 1975. El análisis de Ni hace que de Le Bon sigue siendo la presentación más completa en inglés. Se trata de un estudio cuidadosamente documentado, basado en la gran parte de manuscritos conservado por dos ramas de la familia de Le Bon en Francia. Si bien Ni se centra en la psicología de masas, reconoce que esta teoría está tan estrechamente relacionada con la obra anterior de Le Bon que su discurso es bastante completo y extenso. Los caminos hacia una psicología de la acción social, Gustave Le Bon y Georges Sorel, Journal Modern Story 1933, ni muestra la ironía de la desunión entre Sorel, un vociferante representante de la izquierda, y Le Bon, un representante igualmente vociferante de la derecha. Si bien abordaron los problemas fundamentales de Francia desde perspectivas completamente opuestas, ambos hombres los evaluaron de manera similar, en particular al considerar cuestiones como la psicología
en que se basa la religiosidad francesa. Y para ir culminando, él como pionero de masas, disipó las teorías psicológicas posteriores, influyó en el pensamiento del siglo XX, con teorías controversiales sobre razas pseudocientíficas, mente altamente organizada, amplia variedad de intereses, murió lo que dijimos, murió aislado a pesar de su, de su reconocimiento intelectual. O sea, el hombre que hizo la psicología social y la psicología de masas era individualista y ultraderechista. este, Gustave Le Bon, un hombre que contemplaba toda la humanidad desde arriba. Y para terminar, la link fuente, https websco.com, translate, Google Search, Straight Story, Gustave Le Bon. Y listo, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, y etcétera. Nos vemos y próximos artículos y bueno, artículos no, sorpresas y contenido de revistas Psicotube. Así que ha sido un placer compartir con ustedes y espero seguir compartiendo todo el año si Dios quiere y más, seguir creciendo. Chao, hasta pronto, nos vemos.